sin pasta, la voy a pasar para todos, ¿no? Como eran malas, está bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla. La charla la voy a hacer yo. Mi nombre es Chema Alonso, para los que no me conozcáis. Trabajo en una empresa que se llama Informática 64 y aparte de esto, sabéis que soy MVP de Microsoft. No quiere decir que Microsoft me pague para nada, ni quiere decir que esté en nómina de Microsoft. De hecho, yo puedo decir tacos, y eso la política de Microsoft lo prohíbe explícitamente. No puede decir me cago en la leche, yo eso lo puedo decir, así que esto demuestra que no estoy en plantilla de Microsoft. Lo de los MVPs es, para los que no lo conozcan, es simplemente un premio que Microsoft da a determinada gente, un premio anual, que está genial, porque te dan para que te gastes 100 Microsoft dólares, es decir, dinero que puedes gastar en la tienda de Microsoft para comprarte una taza con tu logo de Clippy, como habéis querido tener un póster de Clippy, o tener una taza con el logo de Windows Vista, lo que todos queráis. Y en mi caso, pues soy de seguridad, la rama de Corporate Security. En el MVP de seguridad somos tres en España. Uno es Bernardo Quintero de InfoSec, otro es Manuel Rambla, de todos. Y la sesión que os voy a contar se llama RCD y no es nada más que cómo poder descargar ficheros de un servidor web en el que hay una aplicación web vulnerable a técnicas de blind SQL injection y cuáles son las posibilidades que tenemos para poder descargarnos la SAM del servidor o bajarnos el web config o el código fuente de las aplicaciones, el Houdini o lo que queramos. Entonces, antes de empezar con la sesión, que va a tener esta agenda, es decir, donde vamos a tener una pequeña introducción sobre en qué consisten los ataques de blind SQL injection y una segunda parte donde vamos a hacer cómo bajar servidores. Tenemos un entorno preparado con una herramienta que vamos a utilizar para hacer todas las demos y para descargar los ficheros. Pues antes de hacer esto, ahora que estoy haciendo, os voy a poner la publicidad, ¿vale? Después de 5, volvemos en 3 minutos, ¿vale? Para contaros algunas cosas. Una, tenéis una hojita todos de información, la tenéis ahí, la tenéis todo abajo, la han dado al principio, bueno, ahí tenéis información. Una de ellas es un curso que estamos haciendo los viernes por la tarde de seguridad aquí en Madrid, viernes por la tarde. Hay gente que está por aquí. ¿Quién está por aquí del máster que estamos? Aquí los tenéis, ¿vale? Si alguien quiere preguntarle, se puede apuntar a la gente por todos. Nos quedan una plaza o dos plazas, todavía no tenemos claro, no dos. Y lógicamente ya la primera se ha pasado, que se acaba el 31 de octubre, que tienen un examen el viernes, porque hay exámenes y todo, esto es una putada. Pagas encima de examinar, y vamos a empezar con el tema de servidores, aplicaciones web, etc. Luego, el jueves, en Kinépolis, tenemos el Technology Tour. ¿Antes se ha apuntado el Technology Tour? Aquí. Vale, es un evento que vamos a hacer en Kinépolis. También hay desayuno, pero mejor. ¿Vale? Y hay una sesión de mañana y tarde, también hay comida. Una comida fantástica a base de bocata del bueno. Y yo voy a participar en la sesión de la 1:15, en la que voy a hablar lo bueno que es el punto de vista, lo seguro, lo genial. Y además a todos los asistentes, en vez de regalaros esta vez una camiseta cutre que destiña, os vamos a regalar el Windows Vista Slipack 1 original con una licencia NPR, es decir, no for resale. La licencia solo dura un año, es decir, al final del año el sistema no te da ningún problema, sigue funcionando totalmente, pero se supone que lo tenéis que desinstalar. Y bueno, y luego por la tarde hay una sesión de SQL Server, es una referencia. Luego en Madrid estamos con los Hands-on Lab que se están haciendo y se van a hacer algunos curiosos. Hay una semana de los productos de seguridad de Microsoft, que es el 3 de noviembre, ¿vale? Con Lisa Server, el Forefront, etc. Y luego hay otra semana que es una semana dedicada al análisis forense y a la gestión de riesgos de seguridad. Cómo se modelan los riesgos de seguridad para el cumplimiento de la 27001, etcétera, cuáles son las herramientas, cuáles son la forma de modelar el plan de seguridad de la empresa. Y ya está. ¿Lo habéis entendido toda la publicidad? No ha sido tanto, ¿no? 3 minutos. Bueno, ¿en qué consiste esto de la inyección de código? Bueno, pues al final la inyección de código es simplemente una aplicación web que recibe parámetros que vienen desde el usuario y estos parámetros no están correctamente filtrados, ¿vale?
La idea de filtrar los parámetros es comprobar que los datos que nos vienen desde el usuario son los resultados esperados y válidos para el funcionamiento de la aplicación, ¿vale? Si estamos esperando que nos llegue un número, pues que sea un número. Si estamos esperando que llegue un pollo, pues que sea un pollo, míralo con un pollo, huela con un pollo y no ponga huevo, porque eso sería una gallina, ¿vale? Es decir, que cumpla todos los estándares o todas las reglas para el tipo de datos que estamos esperando. Y cuando decimos todos los datos que vengan desde el cliente, son todos. No vale solo el campo del formulario o el clic que haces en un botón. ¿Vale? Son todos. El user agent, si estamos utilizando el user agent para meterlo en una base de datos, para hacer estadísticas de cuál es el navegador que estamos utilizando, pues también debe ser filtrado. ¿Vale? No será el primer exploit que se hace a base de inyectar código en el user agent, en la cookie, en el referer o en cualquier otro dato que va desde el cliente. ¿Vale? Bien, estos inyección de comandos, pues lógicamente, dependiendo del servidor que tengamos atrás, es decir, del repositorio y del intérprete de comandos que tenga ese repositorio, pues dan lugar a diferentes técnicas, desde la inyección de comandos SQL, la inyección de comandos de sistema operativo, la inyección de comandos de filtros LDAP o la inyección XPath si estamos trabajando con una base de datos en XML. Las técnicas a ciegas son una característica concreta de las inyecciones de código. En este caso, el atacante no puede acceder directamente a los datos, nunca va a poder ver los datos. Tradicionalmente, lo que se aprovechaban las técnicas de inyección de códigos era modificar la consulta que se iba a lanzar al repositorio, a la base de datos, al motor LDAP, para que la propia aplicación vulnerable imprimiera esos datos, ¿vale? Eso todavía sigue funcionando, pero es un poquito más difícil encontrar esos entornos. La segunda forma de extraer los datos es generar mensajes de error y que los datos se vean en los mensajes de error. El típico: no se puede convertir el valor administrador a entero, ¿vale? Esto hay herramientas como el SQL Triamos que lo automatiza en temas de SQL Injection. Y en el tercer caso, o el último caso, el más avanzado, son a ciegas. Tú no puedes ver los datos, porque la aplicación web no te lo muestra, ni porque se ven en los mensajes de error. Esto lo que genera es que el programador tenga una falsa sensación de seguridad. Que mira que bien, nunca se ven los datos, ¿vale? Lo que hacen las técnicas a ciega es analizar el comportamiento de la aplicación cuando se inyecta algo que es siempre verdadero y cuando se inyecta algo que es falso. Es decir, si tú le dices a una chica algo y se pone roja, le dices otra cosa y se pone verde, bueno, pues si tú lo sabes que cuando le has dicho algo de verdad se ha puesto roja y cuando le has dicho algo de mentira se pone verde, pues lo siguiente que tienes que hacer es ir preguntándola y ver si se pone roja o verde. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Todos habéis ligado alguna vez? Ahí, estoy ahí medio. Bueno, pues esa es la idea. Entonces, yo puedo inyectar código, puedo cambiar el comportamiento de la aplicación y cambiando el comportamiento de la aplicación puedo evaluar si es una respuesta positiva o negativa. A partir de eso, lógica binaria, todo verdadero y falso, se puede extraer toda la información. Se puede hacer en Line SQL Injection, en XPath o en LDAP, en cualquiera de esos entornos. ¿Vale? En el caso de SQL Injection, lo que vamos a hacer es a una aplicación que tiene un resultado concreto, por ejemplo, una página de noticias o una página que muestra la cartelera o cualquier información que recibe un parámetro, pues vamos a añadirle una condición verdadera, por ejemplo, y 1 igual a 1. Lógicamente nosotros no hemos añadido más resultados. Lo que hemos dicho, si antes devolvía algo, pues ahora sigue devolviéndolo. ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, si inyectamos AND1 igual a 1 y AND1 igual a 2, es decir, algo verdadero y algo falso, y la aplicación cambia, es decir, los resultados que obtenemos son distintos, entonces esto quiere decir que la página web es vulnerable. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces, una vez que tenemos que las páginas se comportan distinto, lo que tenemos que hacer es analizar el resultado verdadero y analizar el resultado falso. Para eso, lo que tenemos que fijarnos es en la respuesta que nos da. Es decir, si haciendo una inyección de verdadero me da un hash diferente que haciendo una inyección de falso, pues es una característica que yo puedo medir, de tal manera que solo tendré que hacer preguntas de las que no sé la respuesta si es verdadero o falso, pero quiero saberlo, y ver si es el hash de la página de verdad o el hash de la página de mentira. ¿Sí? ¿Qué más cosas podemos mirar? Pues, por ejemplo, la estructura HTML. A veces
inyectas algo y cambia algo en el árbol HTML, pues porque no te pone un menú bien, o te pone un menú que no corresponde, o te cambia la publicidad, la posición, etc. La más común es mirando las keywords, es decir, tú ves unas palabras que aparecen en la página de verdad y que no aparecen en la página de mentira. Si estamos hablando de una noticia que devuelve, yo qué sé, el último plato de, por ejemplo, la última visita de Luciano a España, y pone noticia.phpid igual a 23 y pone Luciano en España y ponemos 23 al 1 igual a 0 y no aparece ninguna noticia, aparece en blanco, pues entonces podemos utilizar la palabra Luciano, que aparece en la respuesta de verdad, como keyword. ¿La seguís? Sí. Otra técnica que propuso un tipo que se llama Cameron Hotchkiss es hacer lo que llama la suma lineal de valores ASCII. En ese caso, lo que él dice es, bueno, hay entornos en los que debido a la publicidad o debido al cambio constante de información, no hay dos páginas iguales. Jamás tienen la misma estructura HTML, ni tienen jamás el mismo hash, y a veces no tienen ni hasta las mismas keywords. ¿Vale? Entonces, lo que sí que podemos hacer es, si hacemos un montón de inyecciones verdaderas y un montón de inyecciones falsas, y cogemos el código HTML que nos devuelve cada una de las letras de la página HTML de respuesta, la pasamos a su valor ASCII y las sumamos, al final lo que va a suceder es que las sumas de las páginas de verdad se van a parecer más a las páginas de verdad que las sumas de las páginas falsas, y la suma de las páginas falsas se van a parecer más a las páginas falsas que las sumas de verdad. Es decir, podemos establecer dos centros con radios de tal manera que con un porcentaje se puede saber si es verdad o mentira. ¿Entendido? ¿A qué mola, Bueno, y otro muy curioso que se puso de moda, que es todavía el más chulo, es quizás el más tardío en explotarse, aunque se conoce desde el año 2002, que se habló de por primera vez, quizás ha sido el más tardío en explotarse, pues como era tan fácil hacerlo de las otras maneras, ¿para qué vamos a tener que preocuparnos del tiempo? ¿No? Y es simplemente generar un retardo de tiempo en las respuestas verdaderas, ¿vale? Para hacer esto, pues vamos a utilizar funciones que nos va a ir ofreciendo cada uno de los motores de base de datos, de tal manera que cuando la respuesta sea verdadera, el servidor tarde en contestar. Es como si tú le dices a una chica, ¿quieres salir conmigo? Y te dice, no. Y dices, ¿quieres salir conmigo? Y te dice, no. Estaréis conmigo, que no es lo mismo. En uno se te ha hundido, has hundido y te puedes ir llorando, y en el otro dices, que puede ser peor, porque al final puede que sea un no, pero encima estás ahí y encantado. Bueno, pues eso también se va a utilizar, ¿vale? Una vez que tienes esto, pues ¿cómo sacas información de la base de datos? Pues en el caso, ahí tenéis tres ejemplos, con MySQL, con SQL Server y con Oracle. En el primer caso veis que lo que estamos haciendo es coger la función user, cogemos la función user, hacemos un substring de ella, es decir, nos quedamos con la primera letrita, desde la posición 1 cogemos una letrita, lo pasamos a su valor ASCII y lo comparamos con un número, en este caso con el decir, esto será verdad o será mentira. Aplicamos una búsqueda dicotómica, búsqueda binaria, y al final llegamos a saber si el valor ASCII de esa letra es un 100, un 110, un 104, etc. ¿Vale? En el caso de un SQL Server, pues igual, en este caso la tabla sysUsers, cogemos el name del primer usuario, hacemos un top 1 y cogemos el primer usuario. Y lo comparamos pues, con otro número. Y en Oracle, pues igual, en este caso, con la tabla AllUsers, aplicamos el row num menor o igual que 1 para que sea el primer valor, hacemos el substring de username, lo comparamos con el valor ASCII y listo. ¿Vale? ¿Entendido cómo funciona la extracción de datos? Bien. Lógicamente, hacer esto, pues ya no basta trabajar, ya utilizas herramientas. La informática y la ciencia que automatiza tareas repetitivas, pues una tarea repetitiva, automaticémoslo. Entonces, en el caso de MySQL, pues están las SQL Tools, y esta herramienta, por ejemplo, utiliza un sistema basado en keywords. Entonces tú dices la página web vulnerable, la función que quieres ejecutar, en este caso user, y la keyword, es decir, qué palabra aparece en la página de verdad y no aparece en la página de mentira. A partir del momento se pone a currar, este es el alfabeto que prueba y lo que nos da al final, pues es esa información. ¿Lo veis? El user al final saca la información. ¿Vale? Estas son las SQL Tools.
Y lógicamente, si hay que hablar de herramientas de extracción de datos con técnicas a ciegas, pues Absolute, ¿vale? Absolute Blind SQL Injection Tool. Esta herramienta está ya pensada para trabajar con sistemas de base de datos empresariales, está pensado con Oracle, con Postgres, con Sybase, con SQL Server, y lo que hace es, tú le das la URL vulnerable, le puedes trabajar por keywords o por suma lineal de valores ASCII, de tal manera que automáticamente lo que hace es tira contra el diccionario de datos y te va sacando toda la estructura de la base de datos. Te saca todas las tablas, una vez que saca todas las tablas te saca todas las columnas de esa tabla, una vez que saca todas las columnas te saca todos los datos, y luego tiene un botón que es importar archivo XML para hacerte tu copia de seguridad. Como os podéis imaginar, esto es un proceso largo. Por cada petición, por cada letra, hay que sacar unas 8, 6, entre 7 y 8 peticiones, pues al final extraer información de una base de datos puede ser muy costoso, pero ¿qué pasa? ¿No? Si al final la tengo. En cuanto a las estructuras en tiempo, pues dependiendo del motor de base de datos vamos a tener diferentes funciones. Entonces, lo primero es aprovecharse de las funciones que tiene ya el propio motor para parar la respuesta. En el caso de SQL Server tenemos la función wait_for, en el caso de Oracle tenemos la función dbms log sleep, y en el caso de MySQL pues tenemos la función sleep, que está pensada para retardar, y si no, podemos aplicar una función intensiva en cómputo, que es la función benchmark, ¿vale? Esa función está medida y dependiendo de los valores puede llevar a la base de datos entre 4, 7, 30, 35 segundos de cómputo, ¿vale? ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues se hace una inyección y se comprueba si el valor es cierto, en este caso si existe la tabla users en un SQL Server, wait for delay 5 segundos. Entonces, si la respuesta tarda 5 segundos, pues sabré que es un valor verdadero. Si la respuesta es inmediata, pues no será un valor inmediato. O sea, un valor cierto, será falso. Esto quiere decir, como veis, que vamos a tener el problema del tráfico de red, el retardo que tengamos en la conexión, el volumen de datos que tenga el servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que poner un valor que sea suficientemente grande para que sea observable. Entonces, en este caso 5 segundos. Si te está dando problemas porque es un servidor que tiene mucho estrés o que tiene mucho tráfico, muchas peticiones o que está muy lejos o con una mala conectividad, pues lo subes a 10. ¿Vale? Sigue siendo lento el proceso, pero ya también hay herramientas para extraerlo. Una de ellas es SQL Ninja, que aplica el método wait_for para bases de datos SQL Server. Entonces, tiene un menú, sacar las tablas, la T, sacar los usuarios, la U, sacar todo, la A, le das a la A, te vas a tomar un café y cuando vuelves pues ya tendrás la estructura de la base de datos. ¿Vale? Así de sencillo. Otro método que usamos nosotros es un trabajo que hice con Dani Casaquín y se llama una herramienta que se llama Marathon Tool. La técnica consiste en utilizar lo que llamamos nosotros consultas pesadas. Y lo que aprovechamos son las técnicas de anti-optimización de motores de base de datos. Si nosotros hacemos una consulta SQL que hace un join con muchas tablas, se van a generar muchos registros y esos registros van a obligar a la base de datos a que no tenga memoria suficiente y que tenga que paginar. Y esa paginación va a generar un retardo grande en tiempo. Lo que se va a hacer es poner una consulta que genere, una subconsulta que genere un montón de registros y obligue a paginar a la base de datos, y le vamos a unir con una cláusula AND una consulta que a nosotros nos interesa saber si es verdad o mentira. Lógicamente, al ser la consulta que nos interesa saber si es verdad o mentira más chiquitita, los motores van a ejecutar primero la pequeñita con las técnicas de optimización. Porque si es falso y al estamos usando una, ya no tiene que evaluar la segunda posición, ¿no? Sí. Como la primera es falso y estamos con A, el resultado va a ser falso, ¿no? Entonces, va a ejecutar solo la pequeñita y no va a ejecutar la gorda. Entonces la respuesta va a ser inmediata. Sin embargo, si la pequeñita es verdadera, tiene que seguir evaluando el A, todas las condicionantes del A, para saber si es verdadero. Entonces se encuentra con la gorda, que la va a tener que ejecutar y vamos a poder medir ese retardo. ¿Me entendéis? Bueno, esto hay una herramienta que estamos todavía trabajando en ella, que funciona ahora mismo, que saca la estructura de los SQL Server de los Oracle y también los de Access,
Es muy interesante porque en motores Access no hay función de parar la base de datos. Y sin embargo con esto lo puedes hacer, o con un DB2. Si fuera un DB2 también puedes aplicarlo, ¿no? La idea es únicamente hacer un montón de jobs. Y el 30 de agosto, la última herramienta que salió para SQL Injection se llama SQL Hacker, la sacó la gente de Portcullis. ¿Por qué lo veis? Bueno, se llama Portcullis y utiliza una técnica que él le llama Deep Blind SQL Injection, que no es nada más que aplicar, intentar de una sola petición extraer el valor, ¿vale? Entonces, hasta el momento lo que estamos haciendo es, por una letra, aplicar peticiones de verdadero o falso. Él lo que hace es, si es verdadero, esta letra coge el valor ASCII de la letra, le resta el valor ASCII de la letra A. Eso lógicamente va a dar una diferencia, 10, 12, 14, ¿vale? Le suma un retardo inicial, por ejemplo 10 segundos, que indica que es verdadero. Entonces, 10 segundos de retardo inicial verdadero, más 14 de diferencia, pues implica que sería la letra 14 del abecedario. Es decir, de una sola petición sacaría la letra, en vez de hacer verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, lo que hace es poner un retardo de tiempo dependiente del valor ASCII de la letra. ¿Lo entendéis? ¿Sí? No es que sea mucho más rápido, pero sí genera menos alertas en el log, porque no hay tantas peticiones, ¿vale? Y si encontramos un servidor que tiene un límite de peticiones, de X peticiones por cada cliente, pues con esta técnica te lo puedes sacar. Además tiene una herramienta, que esta herramienta es muy chula, que aplica también, no solo este método, aplica el de, como veis ahí, el de keywords, el basado en tiempos de forma normal, el deep line based y basado en mensajes de error. Y tiene un wizard para comprobar si es vulnerable en una web, que es copias con el botón derecho la URL, le das al wizard y te dice, oye, he notado que tienes copiando una URL en el portapapeles, ¿es esta la que te quieres cepillar? Entonces tú dices, sí, y ya lo haces solo, ¿vale? Así. Es verdad, lo hace así. Luego no es tan fino y a veces hay que tunearlo, pero la verdad es que para empezar a correr es genial. Vale. Hasta aquí las técnicas a ciegas. Y ahora, ¿cómo utilizamos estas técnicas para traernos ficheros del servidor? Bueno, pues vamos a tener dos posibilidades. Hasta el momento lo que estamos haciendo es acceder a datos almacenados en tablas. ¿Cómo me traigo un fichero del servidor? Pues dos posibilidades. Posibilidad número uno, agarro el fichero y lo meto dentro de mi base de datos en una tabla. Posibilidad número dos, aprovecho alguna función que tenga la base de datos para cargar el fichero en cada una de las consultas. Lógicamente, si cargamos el fichero en cada una de las consultas, vamos a generar unas queries muy gordas y vamos a estar uniendo, por ejemplo, un fichero de 4 megas, lo vamos a estar subiendo a memoria para hacer verdadero o falso en la primera letra. Entonces, 8 peticiones que hagamos por cada letra, con 4 megas, vamos a matar al servidor. Ah, ¿qué me han notado? ¿Vale? Entonces, en el caso de que tengamos en una tabla temporal, lo que hacemos es lo añadimos y luego tiramos al substring de la columna donde lo hayamos metido, como un campo más, como funcionan las técnicas normales, ¿vale? Y en el caso de que esté guardado, lo que tenemos que buscar es alguna función que nos permita acceder al fichero, ¿vale? Bien, en SQL Server 2000, ¿qué opciones tenemos en SQL Server 2000? Bueno, la primera de ellos son el Open Router y el Open Data Access, ¿vale? Estas funciones lo que te permiten es invocar directamente en una query lo que Microsoft llama fuentes de datos infrecuentes, ¿vale? Las fuentes de datos infrecuentes son aquellos repositorios que tú no quieres utilizar dentro de tu base de datos, pero que puntualmente en un entorno puedes querer trabajar con ellos. Esto se ha hecho tradicionalmente cuando tenemos una organización con muchas bases de datos Oracle o muchas bases de datos SQL Server, creamos servidores enlazados y podemos hacer consultas que trabajen con varios servidores. Bien, pues esto se puede hacer sin llegar a enlazar los servidores de forma dinámica, con estas funciones. Para eso, SQL Server tiene una serie de drivers que vienen cargados por defecto, que te permiten acceder, pues, por defecto, a ficheros Access, a ficheros CSV, es decir, separados por comas, a ficheros de texto y a ficheros de Excel. Es decir, que tú, si sabes que hay un fichero de texto, un fichero CSV, un fichero Access o un fichero Excel, tú puedes invocarlo con el driver
haciendo lo siguiente, es decir, OpenRowSet, el driver, eliges el fichero, ¿vale? Y le aplicas una consulta. Como veis, estamos tirando un from directamente contra un fichero de texto. No pasa nada. Él va a tomar cada fila como si fuera una columna, ¿vale? Como si fuera un registro, perdón. Cada fila como si fuera un registro. De tal manera que si hacemos un select asterisco from total, pues estamos sacando todas las filas. Si sacamos la primera y lo aplicamos una función de substring, como estamos poniendo aquí, pues vamos a ir pudiendo coger cada una de las letras, ¿vale? Esta opción de las fuentes de datos infrecuentes, por defecto, solo tiene permiso los usuarios que tengan el rol de administrador del servidor, ¿vale? Podrían tenerlo todos los usuarios, pero hay que tocar una clave de registro. Y es más probable que te encuentres un entorno en el que el usuario que está conectándose a la base de datos tenga el rol del servidor, de administración del servidor, que tengan activada esa clave de registro. Lógicamente, el sistema SQL Server tiene un servicio dentro de la máquina, tiene un usuario que lo representa dentro de la máquina y tiene que tener permisos en MTLS, ¿vale? Bien, la otra opción es volcar el fichero dentro de la tabla. Entonces, el proceso pues, es muy sencillo. Si tenemos acceso a la función bulk, que necesitas también un rol, o eres administrador o eres bulk admin, ¿vale? Pues te creas una tabla temporal con un único campo que es la fila, luego lo vuelcas todo dentro de la fila, de la tabla, ¿vale? Le ponemos una columna para hacer la lectura por clave, para poder ir leyéndolo secuencialmente, y lo único que vamos a hacer es contar las filas y por cada fila contar la longitud, y una vez teniendo la longitud vas sacando los caracteres con un substring. ¿Entendéis? Es decir, creo tabla temporal, vuelvo fichero, le añado una columna que voy a utilizar como clave para ir leyendo cada una de las filas, y por cada fila voy leyendo toda la fila y carácter acrónico. Sencillo, ¿no? Al final necesitas el permiso de bulk admin o el administrador, y dentro de la base de datos, lógicamente, tienes que crear un objeto. Entonces necesitas o el DDL, el rol de poder invocar el lenguaje de definición de datos, hacer un create, o bien ser el autor, el DDL, de la base. Bueno, en SQL Server 2005 seguimos teniendo la opción de los servidores de datos infrecuentes, igual que en SQL Server 2000, es decir, podemos seguir tirando al driver de texto, al driver de un archivo Excel, al driver de una base de datos MDB, pero cuando tenemos la opción de bulk, tenemos una cosa mucho más interesante, y es la posibilidad de hacer bulk sin utilizar una tabla temporal, ¿vale? Y esto nos va a permitir volcar cualquier fichero del sistema operativo. En SQL Server 2000 solo podíamos hacer bulk a una tabla. Solo podíamos hacer bulk a una tabla, ¿vale? En SQL Server 2005 podemos hacer bulk, pero directamente en la consulta, en la query, como tenéis aquí, que es, hago un select asterisco from OpenRowSet desde un archivo, y lo puedes tirar en ASCII, es decir, en texto, o en binario. En este caso estamos tirando en binario y estamos subiendo, como veis, la SAM del sistema, ¿vale? La copia de la SAM que está en reper. Es decir, si te da una tabla temporal, si el usuario tiene permisos para ejecutar esta opción, la opción de bulk, te puedes traer todos los ficheros del sistema operativo que está ahí, ¿vale? Muy gracioso. El rol de bulk admin, para que esto te funcione, necesitas que esté activada esta opción, ¿vale? Enable OpenRowSet and Open Data Source Support. Esto por defecto viene desactivado, pero si se ha añadido cualquier funcionalidad para trabajar con ello y se activa, te puedes traer todo el sistema de ficheros. En el reto 5 que hicimos el año pasado, el objetivo era bajarse la SAM de esta manera. Bajarse la SAM. Claro, si os dais cuenta, una SAM puede ocupar, ¿cuánto? 2 megas a lo mejor, o 1 mega. Es poco gracioso, tienes que tener currando aquí esto un rato, pero al final te lo bajas. En MySQL, igual, las dos opciones igual que antes. La primera de ellas, utilizando el logfile. La función logfile te permite trabajar directamente en query, sin volcar a ninguna base de datos. Y esto está implementado desde el año 2006 en las SQL BC Tools. Las SQL BC Tools, con el comando MySQL puedes traer cualquier fichero sin necesidad de tener acceso a crear una tabla temporal. Y lógicamente tienes que tener el permiso de administrador de esa base de datos
y además tiene que tener el permiso dentro del sistema de ficheros para poder acceder a ese fichero. Y la otra opción, pues igual, te creas una tablita y esa tablita la creas y haces con la función log data in file, vuelcas todos los datos y después te los das. ¿Vale? Ahí necesitas tener permiso de creación de archivos dentro de la base de datos. Y la última, con Oracle. Oracle es muy divertido, además súper divertido. Oracle tiene unas tablas muy especiales que se llaman external tables. ¿Vale? Las external tables te permiten almacenar datos en ficheros del sistema operativo. Entonces, para hacer esto, primero hay que crearse un objeto virtual que es el del directorio. Ese directorio es la representación dentro de Oracle de un directorio del sistema de ficheros. ¿Vale? Entonces, te creas un directorio. Ese directorio le pones un nombrecito y lo enlazas a una ruta. ¿Lo veis? En este caso está enlazado a c2.org. Una vez que te has creado el directorio, creas una tabla asociado a ese directorio y dices que va a ser organización externa, es decir, que es una tabla que almacena los datos externamente. Llamas con el comando Oracle Loader. Eso es como funciona en la creación, ¿eh? No tiene nada de eso. Y lo único que dices es qué fichero es el que quieres enlazar. Entonces, a partir de ese momento, cualquiera que haga un select a la tabla que hemos creado, en este caso, lo que hace Oracle es acceder al fichero y lee el fichero en tiempo real y te devuelve los datos. Es decir, no lo ha volcado, sino directamente lo lee cada vez que tú haces la petición. Entonces, está muy gracioso, pero si le dices que está en el /wd y el separador son 2 puntos, pues te saca toda la lista de usuarios con un select, ¿vale? Este caso, en esta opción, solo lo podemos hacer con ficheros de texto. Habréis visto que el 10 de octubre ha salido una vulnerabilidad para cambiar, utilizando esta técnica, la contraseña del SIS interno, es decir, del usuario administrador dentro del sistema, utilizando directorios. El 10 de octubre utilizaba este sistema. Y luego hay otro que es muy chulo, que también utiliza también te creas el directorio, pero en ese momento, utilizando las funciones de block, que son las de large object, de binary large object, tú puedes meter dentro de esa tabla no únicamente archivos de texto, sino puedes meter cualquier archivo binario. ¿Vale? De tal manera que con esto podrías traer cualquier fichero del sistema del servidor. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo funcionar para que lo veáis. Máquina. Vale, esta es la máquina que tengo yo aquí para hacer esta demo. Bien, esta es la máquina que tengo yo aquí montada. Como veis, tiene una página web que lo único que sale es un texto que se llama y José Parada hablando, y solo en este caso, si ponemos identificador igual a 1, sale la noticia. Si ponemos an1 igual a 1, sigue saliendo la noticia, y si ponemos an1 igual a 2, pues sale blanco. Luego, como tiene este comportamiento, quiere decir que es vulnerable y que podemos utilizar keywords, podemos utilizar patrones. En este caso podríamos utilizar mi nombre o el de José como nombre. Bueno, pues para lanzar esto funciona igual con el SQL Server 2000, el 2005, el Oracle 10G y el MySQL 5. Vale, funciona exactamente igual. Lo que tenemos aquí es una herramientita para hacer estas cositas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a comprobar si podemos llegar a la SAM. Utilizando el SQL Server 2005, vamos a hacerlo así para que lo veáis primero. Vale, utilizando el SQL Server 2005 podemos hacer lo siguiente. Añadimos valor ASCII de substring de select asterisco from open row set book, es decir, hace un select asterisco de esta tabla, y lo que le estamos diciendo es que coja el fichero webconfig. Sabéis que en el webconfig es donde se pueden dar de alta las conexiones a la base de datos, donde están los usuarios y las contraseñas de la base de datos. ¿Vale? Lo ponemos como binario y lo que hacemos es coger de la posición 253 un carácter. Es decir, estamos cogiendo ese fichero
y dentro de ese fichero se está yendo a la posición 253 y está cogiendo un carácter. Y lo está comprobando con el valor 104. ¿Lo veis? ¿Sí? Bien, cogemos esto. Lo copiamos, lo metemos al navegador, lo enchufamos y sale que es verdadero. ¿Lo veis? Es decir, la posición 253 del fichero webconfig es true. Y si ahora vamos y ponemos 103, sale verdadero. Ya me acuerdo cuál era el número, 102, verdadero. Si ponemos el 10, sale verdadero. Ahora lo estoy poniendo. Porra, se me ha ido clarado. Aquí algún espacio ahora. ¿Lo he metido aquí, no? Esto por copiar y pegar. ¿Cómo? Que no he comentado por aquí. Menos mal que ya lo he visto. Vale, gracias. No lo habéis visto ninguno, ¿eh? Bueno, lo habéis visto, era 104, era verdad, si poníamos 105 era mentira, luego el número era el 104. ¿Entendido? Me has salvado, ¿eh? No estaba totalmente perdido. Entonces, ya sabíamos cuál es esa posición. Lógicamente, si esto lo automatizamos, podemos traer cosas chulas. Por ejemplo, vamos a cargar y vamos a traernos con el SQL 2005, vamos a traernos un ficherito, no, vamos a traernos el webconfig, ¿vale? Entonces, estamos trayendo el fichero webconfig utilizando la keyword schema, lo vamos a grabar como huevo, ¿vale? Lo grabamos como huevo 1 y es SQL Server 2005 y en este caso estamos utilizando el bulk method. En este caso no es necesario crear una tabla temporal, ¿vale? Porque es 2005. Si pusiéramos el mismo método pero pusiéramos un 2000, tendría que crear una tabla de nuevo, ¿vale? Vamos a borrar el log y vamos a empezarle desde la posición pues 500. No, 500 no, vamos a poner si la 695, que creo que por ahí están los datos. Y le vamos a llamar al ficherito huevo1.txt. Bueno, entonces le damos a comenzar y lo que está haciendo es lanzando todas estas peticiones a partir de ese numerito, desde el 703, Si vamos a la herramienta, el fichero que nos está creando, huevo, ahí está el huevo.txt, el último, y hacemos doble clic, pues vemos que está sacando el connection string, catálogo, debate, vuelvo a abrirlo, vale, y ahora está ya con la siguiente conexión, security true, ahora está con barra A, vale, name, MySQL, etcétera, etcétera, ¿no? Al final te saca todo el fichero haciendo este doble. Vamos a parar, stop, y vamos a borrar el log. A 0, la posición, y vamos a descargarnos, por ejemplo, una parte de la SAM, pero en este caso utilizando un Oracle. La SAM, a ver con qué lo está haciendo. La SAM lo está haciendo con un Oracle, ¿vale? En este caso aprovecharemos de la función de crear tablas, y entonces de crear directorio y de crear una tabla con organización externa, y le vamos a utilizar un Oracle, en este caso Oracle SOI y el binary. En vez de utilizarlo el external, el Oracle Loader, que es solo para textos, vamos a utilizar el DNSLog para que lo haga binary. Entonces le damos a grabar un ficherito samo 1.txt, la SAM la va a poner en txt para poder verla, y vamos al debug y bueno, primero crea la tabla, el directorio, luego crea la tabla, luego lleva el DNSLog y lo va trabajando. Son 24 Ks, lo que tiene que es un montón, y le he puesto una parte. Si vamos allí a ver el ficherito, el samo1.txt, bueno, pues ahora estamos con la parte de los espacios de la SAM. Sabéis que la SAM tiene parte que son espacios en blanco, bueno, pues le hemos puesto ahí mismo, pero está bajando los datos.
el número menos agraciado que esto. 2006, bueno, si lo paro, lo bueno de si lo paro, lo que hace la herramienta es borrar las tablas temporales y el directorio, pero como veis tiene una parte que puedes continuar, lo grabas y te tiras de la siguiente y ya está, ¿no? Y si dais cuenta, lo que hace es simplemente ejecuta la creación del directorio, un nombre cualquiera, ejecuta la creación de la tabla y luego lo que va haciendo es se crea un procedimiento para extraer todos los datos, ¿vale? Y vamos mirando con dnslog getName la longitud, lo va sacando, luego va sacando el valor, ¿vale? ¿La habéis entendido? No es siempre lo mismo, ¿vale? En MySQL es siempre la misma opción, en Oracle. Lógicamente todos estos entornos son vulnerables. Si tú coges, estableces un usuario que no tenga privilegios para acceder al sistema de ficheros, fortificas tu servidor de base de datos y le quitas las opciones, en este caso la de creación de directorios o la de creación de bases de tablas temporales, pues lo vas a fortificar todo. Luego hay formas de reducir los permisos que necesitas. Una de las cosas que se pueden hacer es volcar, si tienes acceso a pool, pero no tienes permiso de creación, o puedes utilizar la función, pero no puedes crear objetos, pues buscar una tabla que ya exista y enchufárselo a la tabla que ya existe. ¿Vale? Es otra opción bastante chula. Y además puedes volcar todo un fichero en una tabla de una columna. ¿Vale? En una tabla de una columna tú puedes volcar todo el fichero. No habría ningún problema. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Vale, pues por mi parte nada más. Si lo habéis entendido, por mi parte nada más. Sabéis que activo el TechNews cada 15 días, tenéis las PPTs. Si rellenáis el formulario hay una opción que pone recibe las PPTs y ahí os mandaremos todas las PPTs, no solo las mías, sino las de todos los clientes. Y tenéis la opción de suscribiros al TechNews y algunas cosas que se van a hacer en Madrid que no sé si vienen en la hoja de información. Una, el día 14, Silverhack, que está por allí, va a dar una charla de análisis forense de memoria RAM en las PIS, muy interesante, y va a estar Álvaro González Maratón hablando de Cryptool, que es una herramienta de software libre de criptografía que la tiene, se va a hacer en Madrid, que es un viernes por la tarde, el viernes 14, todavía no está anunciado, pero se anunciará. Y el Día Internacional de la Seguridad es el día, ¿quién se lo sabe? El día 1, ¿no? De diciembre. El 1 de diciembre se va a hacer en la Universidad Politécnica de Madrid, todos los años, y esta es la tercera edición. Así que nada más, muchas gracias por aguantar un rato.